Seguimos acá en nuestro programa Hagamos Democracia de este domingo 2 de julio del 2023 y en esta parte lo que les anunciamos al principio, eh, se hizo una sistematización de experiencias en la protección de mujeres defensoras del ambiente y del territorio en Bolivia entre los años 2015 y 2022. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Gabriela Vargas, psicóloga, experta en fortalecimiento y acompañamiento psicosocial, y Rita Saavedra, nutricionista y activista de los derechos o por los derechos humanos relacionados con la alimentación sana y el medio ambiente. Con este tema, sistematización de experiencias de protección de mujeres defensoras ambientales. Me parece que estamos en contacto ya con Gabriela Vargas, a quien le damos los buenos días y muchas gracias por atender esta invitación de la red Herbol en el país. ¿Hay algún problema con el micrófono? Si es... A ver, ¿hay algún problema, Gabriela, con el micrófono? Vamos a ver, y no sé si Rita Saavedra también ya está con nosotros, Willy. Vamos a ver, eh, no sé si ahora sí ya podemos salir con Gabriela. Gabriela, eh, perdón por estos inconvenientes técnicos, pero no sé si ya podemos salir al aire para conversar sobre este tema. No, no aparece el tema de la... Tenemos dificultades técnicas, pero a ver, vamos a hacer un intento de resumir, a ver qué es esta sistematización de experiencias de protección de mujeres, defensoras ambientales y del territorio en Bolivia, en contextos de resistencia al extractivismo, que es el título de esta sistematización. Dice, este proceso de sistematización parte de encuentros presenciales, entrevistas individuales realizadas a mujeres defensoras de tierra y territorio, principalmente de áreas rurales, pertenecientes a una veintena de organizaciones y comunidades en resistencia al extractivismo. Así también se nutre de la búsqueda documental y material bibliográfico sobre derechos humanos, defensa de tierra y territorio y protección integral con enfoque diferencial. Las experiencias de protección compartidas por las mujeres defensoras nos han guiado por los diferentes hechos sucedidos entre los años 2015 y 2022. Información que ha sido ordenada, clasificada, analizada para poder finalmente llegar a unas conclusiones preliminares. Y dice, la sistematización pone en evidencia la situación de riesgo que viven las mujeres defensoras y a la vez los mecanismos de protección que ellas y sus organizaciones han utilizado como mecanismos propios de defensa y autoprotección colectiva, en un contexto de crecientes amenazas, ausencia de protección estatal e incluso complicidad del Estado en las vulneraciones a sus derechos. Ahora sí, ya tenemos la comunicación, primero con Gabriela Vargas, a ver si le podemos dar los buenos días, Gabriela. Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí con toda la disponibilidad de abordar este tema tan importante respecto a la Defensoría de Derechos Humanos. A ver, quisiéramos que nos describa, porque nos llama mucho la atención esto de que las mujeres se organicen para defender el medio ambiente, la protección del territorio. ¿Cuál es la situación de las mujeres que defienden el medio ambiente y luchan contra el extractivismo en nuestro país? Bueno, hay varias problemáticas realmente, ¿no? Que aborda el documento y tal cual estabas leyendo el resumen ejecutivo y la parte inicial. Lo que estamos tratando de compartir, no voy a decir representar, porque creo que sería un atrevimiento representar la lucha de las mujeres, Uh -huh. pero sí queremos compartir las reflexiones que ellas han tenido respecto a la defensa de derechos humanos y puntualmente respecto a la tierra y territorio. La sistematización nos ha permitido escuchar, conocer, intercambiar las experiencias de mujeres en distintos puntos del país. Realmente hemos tenido el privilegio, me animaría a decir, de poder escuchar voces de mujeres que están en los territorios
y que están haciendo una lucha importante respecto al extractivismo, ¿no? Desde las zonas urbanas probablemente poco o nada conocemos de lo que está sucediendo en las áreas rurales, y esta experiencia nos ha llevado a entender cuáles son las vulneraciones que se están viviendo en temas de territorio, medio ambiente, pero además a la integridad de las personas que defienden estos territorios. Entonces, ya partiendo de esto, podemos tomar en cuenta dos elementos. Por un lado, como la actividad extractivista, perdón, que es altamente violenta. Las cooperativas mineras, las empresas y el mismo Estado generan un mecanismo de vulneración y de ingreso a territorios pasándose por la ley, pasándose por la normativa de la justicia indígena originaria, y en todo caso el Estado fomentando que se pueda dar todas las posibles acciones extractivistas en los territorios. Entonces, ya partiendo de esto, estamos hablando de un acto de violencia, de intervención en territorios, pero a esto le sumamos que son normalmente las mujeres quienes llevan la defensa en los territorios. Nos preguntábamos en el proceso de sistematización el por qué llevan ellas esta causa. Es más, nos preguntábamos si ellas se denominaban a sí mismas mujeres defensoras, por ejemplo, que es el título básicamente de la sistematización. Y ellas nos decían, yo nunca me he planteado la posibilidad o me he puesto el título de mujer defensora de tierra y territorio, pero ellas han visto que la tierra, el territorio, el espacio que ellas están habitando es el espacio para ellas y sobre todo para sus hijos. Y ellas se plantean como, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? Un territorio desgastado, desértico, sin agua. Ellas plantean el agua como la vida, puntualmente, y ante esta ausencia, carencia o mal uso de estos recursos, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? Ellas en esta necesidad tan sencilla, ¿no? Como es el mantener la vida, pero al mismo tiempo es un elemento tan amplio y superior, diría yo, es que se plantean esta defensa. Y en esta defensa, en este qué vamos a dejar a nuestros hijos, qué vamos a comer mañana, cómo nos vamos a sostener, qué van a comer los animales, en esta acción cotidiana es que ven sus derechos alterados, ven sus derechos negados y emprenden esta reacción, si quieres, de defensa del territorio, ¿no? Un elemento que confronta esta práctica es pues que son normalmente las mujeres las que defienden los territorios, pero son las mujeres que están en una estructura social violenta, patriarcal, hace miles de años, ¿no? Entonces no estamos hablando de mujeres que tienen una situación de privilegio, que tienen participación política constante, que son escuchadas, o sea, estamos hablando de mujeres que en su condición de mujer ya son vulneradas, pero son doblemente vulneradas porque están defendiendo el territorio y se enfrentan pues desde cooperativas, ¿no? A las comunidades, los líderes que son cooptados por estos intereses, sobre todo económicos, y pues finalmente el Estado, ¿no? Como principal autor también de estas vulneraciones. Bien, no sé si ya está con nosotros Rita Saavedra. Sí, está Rita. Muy buenos días, Rita. Gracias por atender esta invitación de nuestro programa y de la red Herbol. ¿En qué lugares del territorio nacional ustedes saben que extractivismo hay, donde hay, por ejemplo, minería? ¿En qué regiones del país, Rita, se hizo esta sistematización? Buenos días a todos. Hemos estado reunidas varias mujeres, da la coincidencia, que estamos ejerciendo nuestro derecho a vivir en un ambiente salubre, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano. Y esto está siendo, pues, afectado por empresas y el gobierno en todo el territorio boliviano. O sea, nos hemos reunido personas que vienen desde Pando, desde Alto Beni, hemos estado compartiendo con compañeras que están ahorita en el Madidi, que tienen problemas acá por este lado con la minería, tanto de Potosí, de Oruro, como acá en La Paz. Pero también, digamos, aparte de los territorios que tienen que ver con la generación de esta actividad extractiva, que tiene que ver no solo con la minería, la extracción de petróleo, sino también con ahora la extracción agroganadera. Y nosotras que digamos que desde las ciudades hemos introducido también el tema de el extractivismo urbano que se está dando en las ciudades, ¿no? Entonces hemos ido tocando varios temas y eso nos ha hecho darnos cuenta
de que en Bolivia no es posible ejercer los derechos constitucionalizados y respaldados legalmente, ¿no? Incluso por tratados internacionales. Entonces, hemos estado compartiendo, como le digo, a nivel nacional con muchas problemáticas, pero con muchas mujeres valientes que han decidido no callarse y que han decidido luchar por lo que son los derechos individuales, pero también los derechos colectivos. Ujú. Ahora, a ver, siguiendo el diálogo, Gabriela, dice el informe que hay una situación de riesgo para las mujeres, estas mujeres defensoras ambientales. ¿Hay alguien que las proteja? ¿Ellas pueden acudir a alguna institución, ya sea del Estado o de otra índole, para protegerse frente a estas agresiones que citabas antes, de las empresas mineras, del Estado mismo? ¿Hay alguien que pueda proteger a esas mujeres? Lamentablemente no, y realmente si hablamos de riesgo, no solamente nos tendríamos que concentrar en el riesgo de las mujeres defensoras que cubre esta sistematización, sino creo que vale la pena pensar el riesgo que tienen las personas que defienden los derechos en el país, ¿no? Y mira que en la experiencia ha sido muy interesante ver qué entendemos por riesgo y qué estamos entendiendo por protección. Porque de pronto decimos, ¿no? Las personas defensoras de derechos humanos, ¿dónde acuden? O sea, ¿cuál es la instancia de denuncia? Tenemos algunas leyes que precautelan la seguridad de las mujeres respecto a temas de violencia en la familia, al feminicidio, etcétera, pero no necesariamente tenemos leyes y reglamentos y protocolos que cubran el trabajo de las personas defensoras, ¿no? Que como te he dicho, no necesariamente es que asumen este rol de defensoras, pero que en el ejercicio real pues lo están haciendo. Entonces nos preguntamos, y ese era un poco el foco de la sistematización, era cuáles son los mecanismos. A diferencia de otros estados, podríamos dar el ejemplo de otros países como Colombia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, donde las vulneraciones a los defensores y defensoras de derechos humanos son visibles a través de situaciones de crímenes mayores tipo asesinatos, persecución, exilio forzado, este tipo de cosas. En nuestro país el nivel de riesgo no tiene ese nivel en todos los casos, en la minoría por suerte no lo tiene, pero sí hay un riesgo y una violencia sistemática constante, que lo podemos traducir en acciones en las comunidades, en la ciudadanía, en las áreas rurales y urbanas. Los mecanismos de represión son distintos, no tiene esa fuerza pública traducido en policías y militares que están constantemente en persecución, como en estos países que he señalado, ¿no? Tienes un mecanismo de represión que tiene que ver con cómo la ciudadanía, la población está dividida, cómo tenemos una alta militancia política, que son estos, en muchos de los casos y en la mayor parte de los casos, que son los perpetradores de muchos de estos riesgos que hemos mencionado. Entonces, ya estamos hablando que el riesgo en sí mismo no tiene una lectura como en otros países, tiene una lectura diferente, porque en muchas ocasiones y en muchos de los casos que hemos visto, son los mismos comunarios quienes generan los ataques. Entonces, no puedes denunciar que la policía o los militares te están reprimiendo como en otro tipo de situaciones de violencia política, pero sí puedes hacer evidente que es la misma comunidad que, vinculada a intereses político-partidarios y económicos, está generando acciones de represión, ¿no? Y estas acciones de represión son sutiles, son violentamente sutiles y constantes, tienen que ver mucho con el género. Las amenazas que las mujeres reciben son de carácter de violencia sexual. Por ejemplo, una de las defensoras decía, yo estoy cansada o sea, ya más que cansada, ya estoy acostumbrada a que la amenaza sea, te voy a violar, las vamos a violar, o vamos a ir a quemar las casas, ¿no? Que hay un video, de hecho, que está en redes, de un caso en Acre Antequera, que justamente son los comunarios, parte de las cooperativas mineras que tienen concesiones por el Estado, que son quienes, en esta costumbre que tenemos, ¿no? Como de protesta social, van detrás de las mujeres y la población a tener estos discursos constantes de violencia, y donde fuerza pública no existe, policía y fuerza militar no responde, pero son estas violencias constantes. Entonces las amenazas son pequeñas, son traducidas en estas acciones cotidianas vinculadas al género. Entonces la pregunta es, ¿dónde denuncias? ¿A quién vas a denunciar? ¿Cuál es el mecanismo de protección que tiene el Estado?
ante personas defensoras. No existe a la fecha un mecanismo de protección. Y las personas que están metidas en esta defensa de forma natural, genuina, en algunos casos por profesión, en este caso porque son mujeres que defienden su territorio, ni siquiera son tan conscientes que el Estado debería ser el principal garante de sus derechos. Entonces, la exigencia de la protección se disuelve, ¿no? Y son podríamos señalar como organizaciones aliadas o instancias aliadas, pues organizaciones que sí están haciendo denuncia y sensibilización y visibilización, pero que aún así están también siendo golpeadas. Ellas generan algún mecanismo de protección. Hay algunas organizaciones internacionales que han logrado visibilizar y entender un poco la problemática de Bolivia en términos de protección y que están brindando algún tipo de colaboración, pero tiene que ver más con informarnos de cómo protegernos. O qué mecanismos de protección haces, por ejemplo, en desplazamientos en zonas rurales. ¿Cómo proteges a una persona que está saliendo a denunciar, que hace visible, pero que al tener este perfil de denuncia tan alto, pues su vida está en riesgo? Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Este tipo de alianzas que las organizaciones y las mujeres pueden tener se están fortaleciendo sobre todo por el intercambio de las experiencias entre las propias resistencias, por algunos intercambios que se están logrando hacer con comunidades también vulneradas respecto a los derechos ambientales, tierra y territorio en otros países, y las organizaciones que de carácter tanto local como internacional están brindando algún tipo de apoyo. Sin embargo, no se cuenta con un protocolo, una ruta o algún tipo de garantías que el derecho por obligatoriedad debería brindarnos, ¿no? Seguimos con nuestro programa Hagamos Democracia desde domingo 2 de julio del 2023, aquí en la red Herbol y en todo el país. Y estamos conversando con Gabriela Vargas, psicóloga, experta en fortalecimiento y acompañamiento psicosocial, y Rita Saavedra, nutricionista y activista por los derechos humanos relacionados con la alimentación sana y el medio ambiente. Rita, te decía que yendo por estos casos de abusos que hay, que se presentan frecuentemente en el territorio nacional, nos enteramos hace poco tiempo que en la complejidad que tiene este problema, en el norte del departamento de La Paz, la minería ilegal, un grupo de minería ilegal que iba a explotar oro, desalojó a una comunidad entera. La desalojó del territorio y ahí surgieron inconvenientes con quienes en esa comunidad decían, está bien que vengan, que entren, nos aliaremos con quienes van a explotar porque vamos a estar mejor, y sobre todo mujeres que decían que eso no podía ser, que eso era algo que iba a perjudicarlos, en fin. Y quienes están en la explotación ilegal de oro desalojaron a la comunidad entera. En este caso se presenta mucho este tipo de cuestiones de división en las comunidades, cuando hay algunos intereses como el de la minería, por ejemplo. Así es, no solo como te decía en la minería, lo que pasa es que hay un vuelco, yo diría, de los preceptos legales que hacen a la democracia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una de las primeras constancias que tenemos de que vivimos en un país democrático es el ceñirse a las leyes, ¿no? A la constitución política del Estado, a la normativa vigente, y esto debería ser sine qua non para toda la población. Resulta que de un tiempo a esta parte las cosas se están invirtiendo. Entonces resulta que, por ejemplo, la minería ilegal tiene derechos, los cooperativistas tienen derechos, cuando ellos son responsables de obligaciones, lo mismo con el Estado, ¿no? Entonces se está trastocando la esencia misma de esa normativa que nos hace a todos iguales en un país. No olvidemos que el Estado es el que detenta el poder de la violencia, ¿no? Para poder dar ese orden de convivencia. Y esto no existe en Bolivia. Desgraciadamente, cuando se producen estos problemas que afectan a la vida misma, en todos los niveles, resulta que a quien al que te estás infectando tiene protección del Estado, ¿sí? Porque en algunos casos, como los cooperativistas mineros, son parte, están ejerciendo el poder, son parte del gobierno del MAS, tienen representación parlamentaria.
Entonces son ellos los que enfrentan a la población generando este tipo de conflictos internos, ¿no? Ahora, no olvidemos que Bolivia es un país donde el extractivismo, digamos, no nos ha dejado una buena lectura en términos de calidad de vida, ¿no? Remontémonos hace más de 500 años de explotación minera en Potosí, en Oruro, y veamos, ¿no? La calidad de vida de esa población. Vámonos por el lado de Tarija. ¿Qué nos ha dejado la explotación petrolífera? ¿No? ¿Qué nos está dejando la explotación de la soya transgénica en el oriente boliviano? Deforestación, somos el tercer país en el mundo en deforestar. Entonces, estas cosas son lo que ahorita están como tergiversadas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando una empresa entra a un lugar y no lo hace bajo el precepto legal, lo hace sin licencia ambiental, en todas las circunstancias. Lo está haciendo solamente por un interés meramente económico, ¿no? Y este interés económico empresarial es lo que está generando indisposición. No olvidemos también, o sea, cuando estoy hablando de qué nos deja la minería, qué nos deja el extractivismo, nos deja pobreza. Entonces, estamos viendo cómo la población también necesita en cierto momento de circunscribirse a acciones inmediatistas, ¿no? O sea, ¿qué tengo hoy y qué voy a tener mañana? Y creo que empresas y estados se aprovechan de esta situación. Entonces, donde hay más pobreza, donde hay más incertidumbre, mucha más vulnerabilidad, es donde se empiezan a ejercer otros tipos de violencia también, ¿no? Como es la cooptación política, como es el chantaje, ¿sí? Donde se le pone a la población, ¿quieres ser líder o quieres que te dé trabajo? Y te vas a ganar 7.000 bolivianos mensuales. A una población donde la actividad, por decirte, agrícola no le reporta ni siquiera 600 bolivianos mensuales, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es lo que se está dando. Y hay obviamente personas que están pensando en esa inmediatez, ¿no? En la sobrevivencia, digo yo, inmediata, cotidiana, y personas que están pensando a más largo plazo, ¿no? Entonces, obviamente, pueden desalojar comunidades enteras a favor de una empresa y la gente va a decir, nos va a llegar alguito, nos va a gotear alguito, ¿no ves? Pero nos están dando cuenta que a la larga los problemas que estamos teniendo y que ahora se están sintiendo con mayor fuerza, con mayor evidencia, porque precisamente habemos personas que estamos denunciando cotidianamente también esto, ¿no? O sea, eh, no solo han desalojado a la comunidad entera, sino que han dejado todo un pasivo ambiental ahora está afectando a poblaciones enteras, ¿no? No olviden diciendo que van a traer desarrollo. Del otro lado, estamos demostrando que las personas están siendo envenenadas crónicamente por un mal manejo del mercurio en Bolivia. Y tenemos un gobierno que no es capaz de establecer reglas claras para eso. Y a ¿No? No propósito, sirven tratados internacionales, no sirve la ley exactamente. interna, no sirve la constitución política del Estado. Parece que el dejar hacer y el dejar pasar es la nueva tónica del gobierno para generar ingresos de alguna manera en un país que está viviendo una crisis económica también que se le intenta ocultar. Entonces yo siento que son un conjunto de cosas que están pasando en las comunidades, pero también en el área urbana, que no permiten, ¿no es cierto?, establecer situaciones de protección, que es el rol principal del Estado. El Estado tiene que proteger a la ciudadanía y lo hace a través del cumplimiento de las leyes, pero también ante instituciones fortalecidas en esto. Yo me pregunto qué está pasando con toda esa población en el norte de La Paz, especialmente vinculada al Madidi, que ha sido detectada con mercurio en el cuerpo. Yo soy nutricionista y el mercurio no tendría que estar en el cuerpo, ¿no? Nos envenena, es un metal tóxico para el ser humano. Pero Exactamente. ¿qué reacción ha habido con respecto a estas personas?
¿Usted ha escuchado alguna noticia del Ministerio de Salud que haya salido a realizar algún diagnóstico? ¿Hay algún protocolo de atención para las víctimas del extractivismo? ¿Estamos generando acciones claras y concretas para poder reparar la chiquitanía? Entonces Bien, vemos que el Estado y las empresas están actuando de una manera ya irracional. Y es por eso que aquellas personas que no nos habíamos concedido, como decía Gaby en un momento, como defensoras, sino que estábamos ejerciendo derechos, ahora nos sentimos más vulnerables. mm. A propósito de todo esto, Gabriela, ¿cuál es el ordenamiento jurídico respecto a estos temas aquí en nuestro país? Y si se cumplen, el país firma tratados internacionales que son de aplicación obligatoria en su territorio, pero parece que esto no funciona. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico que hay? Bueno, puntualmente respecto a tema de protección, no tenemos un lineamiento jurídico, ¿no? O sea, podríamos No, no hay pensar en otros leyes. países, Colombia, perdón, No hay leyes entonces para esto. en protección a personas defensoras en lo específico no hay. Sí somos firmantes de acuerdos internacionales siendo parte de los acuerdos deberíamos generar los mecanismos para que la norma, para que esta ser firmantes tenga una normativa, ¿no? Porque podemos ser firmantes de todos los acuerdos internacionales que existan, pero si estos no tienen un procedimiento claro y concreto en nuestro país, no, pues básicamente no sirve de nada, ¿no? Entonces somos firmantes del acuerdo de Escazú, por ejemplo, pero no tenemos en el ejercicio concreto y claro los procedimientos y pasos a generar. No tenemos la capacidad de la participación de la población para que este se lleve a cabo, no tenemos la supervisión, no tenemos las instancias concretas para que se lleven, ¿no? Entonces, no sirve de mucho ser firmantes de acuerdos y tratados internacionales o ser parte de estas discusiones y reflexiones si en la normativa, en la ley, en el reglamento, no tenemos los pasos y las acciones concretas para que éstas se lleven a cabo, ¿no? Entonces, como decía Rita, hay como un retroceso. Podemos haber sido parte de propuestas importantes respecto a derechos humanos, pero no, y en tierra y territorio, pues ni hablar, ¿no? Al revés, la normativa lo que está haciendo en tema de derechos territoriales es dar apertura a las diferentes empresas extractivistas, a las cooperativas, a que puedan tener mayor acceso a diferentes territorios, ¿no? Entonces, y del lado de ellos están los cooperativistas, las empresas privadas, los intereses financieros. O sea, no hay algo que pueda hacer un contrapeso a estas leyes que sí están avanzando respecto a la extracción. Y en derechos humanos, pues básicamente no tenemos una norma. Podríamos hablar también de la Defensoría del Pueblo y ver qué rol tiene la Defensoría del Pueblo en el país, ¿no? O sea, ¿cuál es la Defensoría del Pueblo? ¿Realmente creemos que estas mujeres defensoras pueden ir a la Defensoría del Pueblo a hacer doble denuncia, uno por la invasión a las tierras y otro por los riesgos que ellas están viviendo? Mira, hay casos donde las mismas mujeres que defienden sus territorios, que son del territorio, están siendo judicializadas por las empresas como invasoras. Y no son casos aislados, son muchísimos casos, donde esta acción de judicialización lo que hace es que las mujeres defensoras y defensores en general den 3 pasos atrás y retrocedan de su resistencia, ¿no? O de la lucha que estén dando. Entonces, si podríamos pensar cuáles son las instancias garantes de derechos para la ciudadanía, pero además que por el rol de defensa de derechos humanos debieran tener un brazo aliado, podríamos pensar en cualquier contexto normal, en la Defensoría del Pueblo o la Asamblea Permanente, por ejemplo. Y pues ya vemos lo que ha pasado con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo no tiene, creemos que no tiene la neutralidad necesaria como para tener una postura directa frente a las denuncias que se hacen hacia el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instancias? ¿Cuáles deberían ser los espacios de legalidad, de denuncia que den respaldo a este tipo de situaciones? Y tenemos un sistema judicial totalmente vinculado al Estado, no podemos hablar de un sistema independiente. Entonces, si miramos como el conjunto de instancias, pero además la ausencia de normativa y procedimientos, pues estamos en un desamparo, ¿no? Bien, Rita, en todo este panorama que ustedes están describiendo, el informe sobre esta sistematización dice que las mujeres se organizan para defender sus territorios,
sus comunidades. En este contexto, ¿cómo lo hacen? ¿Qué priorizan? ¿Cómo se organizan? No sé si hemos perdido la conexión. Rita, si estás escuchando o si tienes tu micrófono funcionando. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. El- lo que les decía es, bueno, básicamente somos parte de organizaciones, ¿no? Yo creo que también hay que mencionar al día de hoy que estas otras formas de violencia que se ejercen desde el Estado, como la división de las organizaciones, como la intromisión, ¿no? Interna hacia el interior por parte de organismos de seguridad e inteligencia que se está dando, hace que las típicas organizaciones, los movimientos sociales hayan perdido legitimidad en términos de hacer valer los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Entonces se han empezado a generar nuevas formas de organización. En las ciudades, por ejemplo, están los colectivos, tenemos a nuevas formas de representación indígena, como la Contiocap, ¿no? Al margen de la CSUCD, de la Bartolina Sisa, porque estas no han generado los mecanismos necesarios para una representación válida y adecuada. Entonces, estas otras formas de organización más chiquitas, más incluso clandestinas, son las que están generando estos procesos de crítica muy ceñida, digamos, al incumplimiento desde el Estado a la protección de nuestros derechos como seres humanos, pero no olvidemos también que en Bolivia la madre tierra es sujeto de derechos. Entonces el Estado incumple no solo con personas, sino que está incumpliendo con la naturaleza misma, con la madre tierra, ¿no? Ujú. Entonces, estas organizaciones, como me llamas, a veces son individuales, somos personas que estamos enfrentando al Estado, estamos enfrentando a las comunidades, estamos enfrentando a la propia organización porque estas han quedado rezagadas, han quedado coaptadas, han quedado demasiado chicas, digamos, ante la magnitud del problema que estamos viviendo, ¿no? Eso es. Bueno, no sé, Gabriela, es cierto que lo primero para estas mujeres es la defensa del territorio y después lo personal y lo colectivo. Sí, sabes, cuando hablábamos de lo que está sucediendo en los territorios, las experiencias, los encuentros presenciales han sido muy enriquecedores, porque ellas comentaban lo que pasaba, y no te hablo de los 3 últimos años o los 5 últimos años, pues estábamos hablando el informe sí habla desde el 2015, Ujú. pero hablamos de acciones que vienen mucho más para atrás, ¿no? Y ellas planteaban que ante esta necesidad de defender el territorio, muchas estaban dispuestas a dar lo que tenían, o sea, desde la inversión personal económica, las pocas ganancias económicas que en nuestro contexto de precariedad pues todavía existen, ellas estaban dispuestas a no solo invertir lo que tienen, sino también dar su cuerpo, dar la vida por lo que están defendiendo, ¿no? Y cuando planteábamos los temas de protección, de listo, seguimos en las acciones de defensa, pero cómo nos protegemos mientras sucede, nos costaba mucho retomar las acciones de protección por sobre la defensa. Entonces, el ímpetu, esta necesidad realmente de poder heredar algo a las siguientes generaciones, de tener una vida digna en presente también, ¿no? Porque estas comunidades, preguntémonos qué toman, qué agua, qué tipo de agua están tomando, qué tipo de alimentos están llevando a la boca, qué tipo de espacios libres de contaminación, ¿no? De aire, oxígeno tienen, pues te encontramos en escenarios realmente funestos, ¿no? Pero ante toda esta situación, ellas decían, no, o sea, vamos a organizarnos, las acciones de organización e incluso en las recomendaciones, si te fijas, el documento tiene una larga lista de recomendaciones para que Sí. las resistencias sigan defendiendo el territorio. La parte de protección queda un segundo plano, es como una discusión en segundo lugar, porque la necesidad de los territorios sigue siendo una prioridad para ellas por sobre sus propias vidas, ¿no? Entonces es algo que nos llama la atención, pero también es propio de los ciclos de represión política en los diferentes lugares, ¿no? Las personas
nos cuesta mucho identificar qué rol estamos jugando en esta represión política, qué acción, qué responsabilidad tiene el Estado, qué garantías deben brindarnos y cuáles son los mecanismos de seguridad y protección, que son dos elementos diferentes que deberían activarse, ¿no? En un contexto de no represión, en un contexto normal, no deberíamos hablar de mecanismos de protección, porque en teoría los mecanismos de seguridad que el Estado brinda deberían estar absolutamente cubiertas como garantes principales de derechos, ¿no? Entonces, es normal de alguna manera que en este ciclo de represión, donde recién estamos identificando que habíamos sido víctimas del Estado, las personas todavía no estemos poniendo por delante los mecanismos de protección antes, ¿no? que la propia defensa. Seguimos en nuestro programa Hagamos Democracia de este domingo 2 de julio del 2023, conversando con Gabriela Vargas y Rita Saavedra acerca de la sistematización de experiencias que se hizo sobre la protección de mujeres defensoras ambientales del territorio en Bolivia. A ver, se han promovido acciones de denuncia de todos estos problemas, sobre todo sobre el extractivismo. ¿Ustedes creen que se van a obtener algunos resultados, que algo se puede solucionar mediante las acciones que vienen hacia adelante, Gabriela? Sí, en algunos casos las diferentes acciones, no solo de denuncia, ¿no? sino de protesta social, visibilización de la problemática, ha podido frenar algunas acciones, sobre todo las empresas grandes, ¿no? en algunos sectores del país. Sin embargo, estas medidas muchas veces han sido temporales, ¿no? Rita mencionaba hace un momento Tarija, Tariquía. Entonces son acciones que pueden tener freno momentáneo hasta que las voluntades políticas no brinden un contexto donde realmente sea un alto al extractivismo, ¿no? Entonces se han dado, y hay algunas comunidades que en esta resistencia han podido permanecer y precautelar un tiempo más de sus territorios. Sin embargo, no es definitivo. No podríamos decir que las comunidades han descansado porque ya esto está solucionado, sino están en una constante alerta, ¿no? Porque las empresas y el poder económico normalmente van a tener un intento consecuente, ¿no? En que puedan entrar a extraer pues, los recursos que tenemos en diferentes puntos del país. Entonces, hay acciones que sí tienen éxito de manera temporal, pero realmente requerimos la voluntad política y una reflexión un poquito más profunda del tipo de leyes que se están generando para poder dar un alto, ¿no? También tiene que ver con pensarnos en un modelo económico diferente o sostenible en las comunidades, porque al final la condición de vida en las comunidades está siendo totalmente destruida, alterada, en riesgo de las generaciones. Esto del mercurio es altamente agresivo. ¿Cuántas enfermedades tenemos de niños en este momento? La dificultad además en los estudios que se están generando, todo esto. O sea, sí se puede frenar, sí las resistencias están haciendo un accionar mayor, pero no es suficiente si las personas que tienen la toma de decisiones no dan un alto realmente a este tipo de situaciones como el extractivismo, ¿no? que es tan agresivo. Bien, Rita, bueno, en nuestro país no sé si un nuevo modelo que no sea extractivista se puede dar. Esto parece muy difícil, ¿no? Acá todo es extractivismo y se ve que en el futuro eso es muy difícil de cambiar, ¿no? Otra vez tenemos el tema del micrófono. A ver si... De cambiar mientras habían los recursos. No olvidemos que ahora se han agotado los recursos, ¿no? El caso del gas, por ejemplo, ¿no? Ahora nosotros vamos a tenerle que comprar gas a Argentina. Entonces, el contexto de haber extraído a la madre tierra lo último de estos recursos renovables o no renovables ha llegado a su fin, ¿no? No olvidemos también que se nos está diciendo día a día que nos estamos acercando cada vez más al abismo. Entonces, en este contexto, hay formas, digo yo, de empezar a establecer nuevas relaciones de generación de riqueza en el país, ¿no? Esta generación de riqueza debería estar vinculada realmente a propuestas que ya existen como la economía circular, están hablando de economía naranja,
hay un sinfín de alternativas que se están dando y desde nosotros también estamos generando esas alternativas. No es que solamente nos quedamos en la denuncia, sino que vemos que si no prospera, digamos, el hecho de que necesitamos ejercer derechos en un ambiente amplio, ¿no es cierto?, de favoritismo, digamos, a esta forma de... en realidad estamos necesitando desplegar la vida de manera normal, ¿no? Como no se está dando esto, porque realmente estamos viviendo un momento donde no podemos, donde no es posible actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad a todo nivel, a todo nivel. En este marco, entonces, lo que estamos haciendo es también generar alternativas desde nosotros mismos y sin el Estado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos creado un mercado ecológico aquí en La Paz, donde estamos vendiendo, estamos comercializando alimentos sanos, donde tú puedes comprobar que estos alimentos son sanos y no solo un discurso, ¿no? Estamos generando acciones para que ahorita, luego de haber generado evidencia, porque eso también es otra cosa, ¿no? Estamos generando mucha evidencia de la contaminación en la cual estamos viviendo. Entonces, a partir de estas pruebas, estamos intentando desde la sociedad civil establecer mecanismos que puedan demostrar al Estado que sin él podemos generar alternativas de vida sana, ¿no? Acá en las ciudades están generando procesos de participación muy amplia, ahora sí, con la juventud, que se da cuenta que ella tiene sobre las espaldas un precio muy alto, y estamos forestando, por ejemplo, y lo estamos haciendo con recursos propios, no necesitamos de nadie para hacer estas actividades. Tenemos mercados ecológicos, estamos forestando ampliamente, ahora estamos entrando en una etapa de negociación con la UNSA para poder ver cómo podemos revertir todo este proceso de contaminación del agua que está generando problemas ya en la población urbana. Entonces, alternativas hay. Lo que pasa es que el Estado no quiere dar ese salto cualitativo, ¿no? En vez de trabajar hacia el vivir bien, lo que hace el nuevo gobierno, por ejemplo, es establecer un plan de industrialización de recursos naturales, de la extracción de recursos naturales, pero en un contexto de que ya no hay. Entonces van a dedicar a abrir pozos para buscar gas y petróleo por todo el territorio, lo mismo que está haciendo la minería, entrándose a nuestras áreas protegidas, invadiendo poblados aquí cercanas a las áreas urbanas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sacar el poco de oro que queda y poderlo vender. Entonces, ante eso, creo que nosotros no solo que estamos denunciando permanentemente, no solo que estamos generando evidencia irrefutable de que hay contaminación, sino que estamos generando también alternativas. Y eso es importante de hacer señalar, ¿no? O sea, necesitamos, como te digo, garantías para poder establecer estas denuncias que al final favorecen al conjunto de la población. Pero mientras tanto, mientras se generen estas condiciones para poder realizar un control social efectivo sobre el Estado, porque es solo eso, ¿no? Nuestro derecho a ejercer control social y a decirle que está haciendo mal las cosas, mientras esos no tengan garantías para que sea bueno, hay que empezar a construir la alternativa nuestra, ¿no? Nosotros estamos pidiendo a los medios de comunicación que se hagan eco, por ejemplo, de la cuestión ambiental, de la violencia que se ejerce contra la mujer, de la violencia que se ejerce sobre la madre naturaleza, haciendo un recuento histórico de las cosas, ¿no? Ya hemos sido críticas, no podemos empezar a contar cada año la violencia contra la mujer cuando somos un país netamente violento. Entonces, y estamos generando propuestas alternativas también en comunicación, redes de periodistas ambientales que de una u otra manera están generando caminos para que lleguemos a la población sin imposiciones, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van también las protestas y las soluciones. Ujú. Y Gabriela, en tu criterio, ¿hay otros caminos viables para alcanzar soluciones mediante propuestas que salgan desde la sociedad civil, desde las mujeres que se ven afectadas por todo esto que está ocurriendo, allí donde en general los medios de comunicación no llegamos, ¿no? Por eso este medio Herbol tiene afiliadas en todo el país y es una posibilidad para
expandir la voz de todo este problema, ¿no? Mira, justamente expandir la voz es lo que ellas están intentando hacer, ¿no? Porque hay Mm. situaciones que parecen absolutamente aisladas y desconocidas, pero están haciendo estas acciones, ¿no? Como mencionaba Rita también, este poder hacer denuncia, visibilización a través de medios independientes, como que se están utilizando los recursos que están como a la mano, a los que pueden acceder para visibilizar. Obviamente el final y el inicio de esta lucha tiene que ver con un modelo económico diferente, sostenible, sustentable, que esté fuera de esta agresión al territorio y a las comunidades, ¿no? Porque a veces hablamos de territorio y estamos pensando en el espacio físico Mm. que tiene, ¿no? Todo un ecosistema y nos olvidamos que esto implica las comunidades, la cultura, la sobrevivencia de las costumbres también de ellas, ¿no? Entonces es importante que se pueda mirar una actividad económica sostenible que incorpore los usos, los costumbres y las necesidades de estas comunidades que son parte del territorio, ¿no? No son ajenas, no son propietarias temporales, son parte del territorio. Entonces, que ellas puedan gozar pues de su tierra, como en las ciudades uno tiene un espacio físico en el que medianamente, no digo totalmente, pero medianamente puede gozar de su espacio y que de igual manera en los territorios las personas y comunidades puedan gozar de sus espacios, ¿no? Son estas alternativas que están saliendo, que se están generando, pero también creo que es difícil como generar muchas más propuestas cuando estas personas ven amenazadas sus vidas en el día a día, ¿no? Entonces, como cómo seguimos defendiendo y promoviendo, pues ahí dejamos al Estado un poquito de lado, ¿no? Y las responsabilidades que ellos tienen quedarían en nada, básicamente, en una lucha constante de la ciudadanía. Pero esos son los recursos que se están usando y se están haciendo, ¿no? Defender, visibilizar, sensibilizar, formarse. La gente está haciendo un esfuerzo mayor por una formación en temas legales, en temas de impacto ambiental, en las acciones a nivel técnico también, que implica cuáles son las acciones previas y después del ingreso de las empresas y las cooperativas en diferentes territorios. Entonces creo que ya se están haciendo bastantes esfuerzos en territorios que tendrían que ser una responsabilidad un poco también más asumida por el Estado. Ujú. Y también visibilizar todo ello. Bien, Gabriela, Rita, yo les agradezco mucho por haber aceptado esta invitación para este diálogo y por supuesto que en Herbol tenemos las puertas abiertas cada vez que alguna de estas comunidades, estas organizaciones de mujeres quieran transmitirnos sus inquietudes, sus denuncias, qué es lo que están haciendo por defender su territorio y por defender el medio ambiente también. Así que muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias y pues sí, seguramente te vamos a tomar la palabra Sí, porque sí. creo que es importante que de la voz de ellas se compartan las experiencias que se están dando en los territorios, pues en nuestro país, ¿no? Que tenemos Ujú. regiones tan alejadas de difícil acceso, pero es necesario que todos y todas nos enteremos de lo que está sucediendo en cada lugar de nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Y también a ti, Rita, gracias por estos minutos con nuestra emisora. A ustedes las gracias, ¿no? Para permitirnos hacer llegar a las radioescuchas esta posibilidad que tenemos de trabajar en conjunto para superar nuestras limitaciones. De eso se trata. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.